que nos quedan, compartir una palabra del libro de Apocalipsis. Todas las cosas que vemos en el libro de Apocalipsis son para la enseñanza del pueblo para hoy. Vamos a aprender de Jesús. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Aprendan de mí cada día, aprendan de mí, de mi palabra, de mi conducta, de mi manera de actuar frente a ciertas situaciones. Pablo también dice, aprendan de mí así como yo de Cristo. Lo que yo he aprendido de Cristo, así también lo transmito a ustedes, y estoy viviendo la vida de Cristo en mí. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pablo dice, yo he muerto al pecado y al mundo, yo estoy con Cristo juntamente crucificado, ya no vivo yo quiero vivir como Cristo. Así es que es una enseñanza para todos nosotros. Y Apocalipsis nos muestra un camino y una ruta muy interesante. Vamos a ver esta parte tan importante, que la historia de aquellos tiempos nos relata la Biblia de esta mujer llamada Jezabel. Era un líder en la iglesia. Imaginemos que era talentosa, persuasiva, atractiva y con gran personalidad, muy carismática. Parece que había convencido a la mayoría de cristianos en la iglesia que se iban a ganar a sus amigos para Cristo. Era necesario que fueran como sus. Estaba dando un ejemplo. Dice que Jezabel era una líder en una iglesia. Imaginémonos, ¿cierto? ¿Puede haber en alguna iglesia alguna Jezabel? Sí las hay. En todas partes del mundo debe aparecer y aparece más de alguna Jezabel. Pareciera que no, pero están allí entre medio. ¿Y dónde están en la iglesia? No están afuera. Están en la iglesia porque quieren destruir la obra de ¿quién? La obra de Dios, la obra del Cristo. Por eso es una lucha constante y permanente la iglesia. Hablaba con un siervo de Dios durante la mañana y él decía, he vivido muchas cosas lindas en el Señor, pero también he visto cuánto me ha costado levantar la obra en la ciudad donde vivo y cómo yo con mucho amor he traído hombres, familias a la iglesia y al cabo de los años la han destruido. De tener 100 personas, en un tiempo, en un instante, me quedé con 15 personas. Fue mi afecto y mi amor atraer a las personas y ganarlas para el reino, pero dentro de ellos venían muchos lobos rapaces. Y no ha sido fácil, decía él, me he tenido que levantar una y otra vez. Buscando siempre la oportunidad de encontrar gente leal y honesta, decía él. Él venía de una linda ciudad del sur. Pero todos mis esfuerzos a veces parecían que no valían la pena. Me he vuelto a levantar, decía él. Me he puesto en pie nuevamente. Doy gracias a Dios porque me he recuperado pronto y siguen las cosas avanzando. En la vida siempre va a haber una Jezabel. Y pensemos que tal vez en algún momento va a causar algún daño. Va a aparecer como una de nosotros, como uno de nosotros. Estará entre nosotros, pero no será nosotros. Jesús tuvo uno. Se llamaba Judas. Lo tuvo durante todo su ministerio. Pero Jesús sabía perfectamente quién era él y lo que iba a hacer. Sabía Jesús claramente por qué estaba allí. Porque era parte del equipo. Jesús lo seleccionó. Nosotros no. Por eso debemos estar mejor preparados, bien adiestrados cada día, porque no sabemos. Tampoco podemos andar dudando de todas las personas. Eso sería un error. Entonces no voy a hablarle a esa familia. Entonces no voy a traer al tal porque una de esas no sea una Jezabel. No puedo pensar eso. Tengo que vivir sabiendo que puede suceder, que en algún momento en la historia va a pasar. ¿Qué decía este pastor en la mañana? Bueno, y hay que seguir. Hay que seguir trabajando, hay que seguir predicando. Dijo, y ahí estamos nuevamente y vamos a buscar nuevas. Ese es el deseo de Dios. Porque el que tiene el control, ¿quién es? Es nuestro Dios. Por eso dice, imaginémonos que era talentosa. Por favor, ninguno asuma este rol de decir, pues a lo mejor puedo ser, soy muy talentosa, muy talentosa. Persuasiva, atractiva y con una personalidad muy carismática. Parece que había convencido a la mayoría de cristianos de la iglesia que se iban a ganar a sus amigos para Cristo. Era necesario que fueran como sus amigos.
Tenían que ir a los lugares frecuentados por sus amigos, vestirse como sus amigos se vestían, hablar como sus amigos hablaban, divertirse como se divertían sus amigos, escuchar su misma música, comer su misma comida y beber lo mismo que bebían sus. Fíjense que las presas más fáciles son los jóvenes. Una Jezabel no necesariamente tiene que ser una persona adulta, una mujer de edad. Puede ser una joven. ¿Por qué? Porque tienen carisma, tienen llegada, seducen con sus palabras. ¿Sabe que pueden partir por un joven para destruir a toda una familia e impedir que tomen buenas decisiones? ¿Por qué? Porque fueron influenciados desde abajo hacia arriba. El que estaba arriba, que era el padre o la madre, no supieron leer aquellas cosas y decirle: hijo, hija, apártate. No es buena compañía. Sus consejos no son los mejores. Porque hay un conflicto. ¿Y por qué? Porque te escucho hablar a ti cosas que están distorsionando el entorno de esta familia. Y lo que hemos aprendido por medio de la palabra. Puede ser alguien que puede entrar por una esposa. O puede entrar por un esposo. Siempre estarán allí. Y por eso dividen las iglesias, causan problemas y arrastran familias. ¿Por qué? Porque son las Jezabel. Y todo lo que está en ellos, la amargura, la traspasan ¿a quién? A los que los oyen. Si los disciplinas, esa amargura disciplina, la arrastran hacia los demás para vengarse de aquellos que la disciplinaron. Pero los que no conocen el trasfondo, juzgan. Porque están influenciados por la Jezabel. Siempre sucederá exactamente igual. Siempre habrá algo que envolverá a las personas con sus comentarios. Por eso aquí dice, tenían que ir a lugares frecuentados por sus amigos. No, no vayas allá, vamos acá. Y uno les decía: oye, ¿por qué vas a esos lugares? ¿Y por qué no? Somos jóvenes. ¿Se dan cuenta de eso? Después dice, vestirse como sus amigos se vestían, hablar como sus amigos hablaban, divertirse como se divertían sus amigos, escuchar su misma música, comer su misma comida y beber lo mismo que bebían sus amigos. Es un arrastrarse, es llevar, es continuar una ruta en la cual estamos totalmente equivocados, manipulados. ¿Por qué existen tantas falsas religiones? Un pastor hablaba de la sexta moon. Y decía: arrancaré a los hombres de las familias, a las mujeres, los matrimonios, los separaré. Comenzarán una vida como si nunca hubieran tenido raíces. Yo lo haré. Y alguien dijo: eso es imposible. Y el hombre levantó una secta gigantesca en el mundo. Porque a muchos ya los tenía convencidos por todo lo que ese hombre hablaba. Era una Jezabel. Contaminando a la sociedad. Pero parecía bueno, ¿se dan cuenta? Hoy día el mundo la hace ver las cosas como que todas son buenas. Pero no todas son buenas. Por eso la Biblia nos habla de esto importante. Ahora, no estamos hablando de cosas que tienen que ver con el entorno familiar. Hay cosas muy lindas dentro de cada familia, pero cuidado con lo externo. Con lo que viene desde afuera. ¿Cuál es el consejo? Si alguien no es creyente en mi familia y hay más creyentes, ¿quién tiene la palabra? Los creyentes. Hagámoslo de acuerdo a la manera del reino. Todas las cosas se pueden hacer conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. Nuestro entorno familiar mantiene una cultura. Estoy hablando de todos nosotros en un sentido espiritual. Pablo dice: muchas cosas puedo hacer, y bueno, pero también hay muchas otras cosas que no debo hacer. Tiene que ver con la actitud de las personas. Imaginémonos que el argumento de ella era que si uno se separa del mundo, en lugar de condescender y volverse como el mundo. ¿Cuál era el argumento de ella? Que si uno se separa del mundo, en lugar de condescender y volverse como el mundo, sí, no va a pasar nada. Seguiremos siendo normales, no habrá nada. Pero Jesús nos dice: tengan cuidado. ¿Qué es lo que hizo Jezabel? Destruir la obra del reino. Destruir todo lo que Dios quería levantar de un pueblo.
Hombres se levantaron corruptos y perversos. Ya no había sacerdocio. Aparece Elías en escena para poder comenzar y restaurar todas las cosas que habían sido destruidas por esta mujer, Jezabel. ¿Cómo es posible lograr que esos incrédulos presten atención a nuestra presentación del Evangelio? ¿Cómo pueden los incrédulos conocer a Cristo si a veces nos ven comportarnos normalmente como ellos? Frecuentamos los mismos lugares, hablamos de la misma manera como ellos hablan, y no estoy hablando de la palabra, sino de los toscos, las groserías, las cosas en doble sentido. Tenemos que tener cuidado y nosotros comenzar a separarnos, darle sentido a las cosas que tienen más valor para nosotros. Mira, está bien, hijo, vas a ir a tal lugar, pero ten cuidado, eso no es parte de nuestra familia. Eso no es parte de nuestro entorno. Nosotros vivimos de esta manera. Seamos cuidadosos, hijo o hija, o el esposo o la esposa. En todo lo que debemos cuidar es nuestro entorno, nuestra vida espiritual, porque el enemigo es allí lo que quiere destruir. Quiere destruir tu hogar, tu vida, tu familia. Quiere destruir tu entorno espiritual que tú tienes. El enemigo lo hará. ¿Por qué? Porque odia a todos aquellos que aman a Dios por sobre todas las cosas. Y como él no puede atacar a Dios y hacerle daño, le hace a lo que Dios ama. ¿Qué eres tú? Soy yo. Todos nosotros. Es por eso que si nosotros tenemos que aprender algo de la Biblia, es que ella nos quiere enseñar que debemos cuidarnos. ¿Cómo es posible lograr que esos incrédulos presten atención a nuestra presentación del Evangelio? ¿Cuántas personas, hasta ven el trabajo también, cuando uno los veía, no, si yo soy evangélico, llegaban los compañeros, oye Villa, fíjate que llegó uno, hermano tuyo. Sí, qué bueno. Y en realidad uno decía, hermano, ¿hasta dónde es hermano este? Así es que uno solo tenía que observar sus gestos, sus palabras, sus acciones, sus movimientos dentro del trabajo, dentro de lo que lo rodeaba, y nos dábamos cuenta que realmente no era. Y fíjense, nunca me acerqué a algún compañero para decirle, ¿saben? Este no es evangélico. Los mismos compañeros se acercaban a mí y me decían, ¿sabes qué, Villa? No, nada que ver este. Este no se parece en nada. Y ellos le echaban bromas. ¿Por qué? Porque solo alguien que quería vestirse de una apariencia que no era la de él. Ser un creyente, ser un hijo de Dios no es lo que yo digo. Alguien no es lo que dice ser, sino todo lo que hace. La importancia de las cosas no es lo que dice, porque es lo que hace el individuo lo que lo hace valioso. Si un hombre se comporta, una mujer, se comportan como un hijo de Dios donde vaya, en el trabajo, donde esté, con sus amigos o amigas, no son sus palabras. Son sus acciones, son su comportamiento lo que demostrará que él o ella no son iguales a ellos. Saldrá de lo común. No dice, no, y esto, ¿y por qué tú no? No, yo soy una persona que no participo de eso. Y punto. Eres evangélica. No soy angélica, pero soy evangélica. Yo amo a Dios. Respeto a Dios y tengo mis decisiones propias. Nadie me va a forzar a hacer lo que yo no quiero hacer. ¿Ven? Eso es libertad. Y esa es la sabiduría. Y no, es que lo voy a hacer, es que mi compañero, es que qué dirá. No, nosotros tenemos que tener una línea, un cuidado. Tampoco vamos a irnos a lo extremo. Debemos mantener una línea y un equilibrio entre los que nos rodean. ¿Puede haber amistad? Claro. ¿Podemos participar con ellos de un cóctel, de una cena? Por supuesto que podemos participar. ¿Qué lo impide? ¿Se dan cuenta? Pero nosotros tenemos que cuidarnos de que no nos arrastren ellos a lo que ellos hacen, sino que nosotros tengamos nuestra línea de comportamiento y respetemos también la vida de ellos. Eso es lo que está diciendo aquí entonces esta enseñanza. La Jezabel es todo lo contrario. Ella te quiere llevar hacia lo que ella quiere hacer. Seguramente Jezabel había negado que es cuando Jesús es puesto en alto en todos sus atributos únicos, incluyendo su santidad y pureza, manifestadas en la vida del creyente, que otros son atraídos a Él y salvados por su gracia y poder. A través de la actitud y de las cosas que hacemos, negamos lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando una persona no se comporta como un creyente, niega lo que Cristo hizo por ellos. Pero cuando nosotros mantenemos firmes nuestras decisiones en Cristo Jesús, ¿qué hacemos? Confirmamos que Cristo es nuestro Rey, que Él es nuestro Salvador y que Él es nuestro mediador y que Él es nuestro Rey.
Podemos estar en las situaciones más críticas de la vida, pero nunca desconfíe del brazo fuerte de nuestro Dios sobre usted. Puede estar viviendo un momento amargo, pero no diga palabras contra Dios ni contra nadie. Manténgase firme. A veces dan ganas, ¿no es cierto? Yo creo que a todos nos ha pasado decirle a alguien en su cara las verdades. Pero uno dice, no, porque se va a ir por el otro lado. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Entonces uno dice, lo puedo decir, pero si digo muchas cosas, no voy a dejar que Cristo brille en mi vida. ¿Qué hizo Jesús en la cruz del Calvario? No abrió su boca. Cuando fue llevado delante de los sacerdotes, delante de Pilato, y los soldados que lo escarnecían y lo golpeaban, dice la Biblia que como oveja fue llevado al matadero, dice Isaías 53, y que él no abrió. Pilato le dice, tú eres Jesús, el rey de los judíos. Y Jesús le dice, tú lo dices. No vengo yo a presentarme delante de ti y diciéndote yo soy el rey. No dice eso, tú lo estás diciendo. ¿Y por qué Pilato dijo eso? ¿Saben por qué? Porque había visto las obras y los hechos de Jesús. Él sabía que Jesús era rey, él lo sabía. Pero no porque Jesús se lo dijo, sino ¿por qué? Porque sus hechos hablaban más fuertes que las palabras del maestro. Y eso es una gran enseñanza para todos nosotros. A veces nos vamos a querer defender. No, deje que Cristo luche por usted. Deje el nombre de Cristo en alto. ¿Cuántos dicen amén? Ya habló mal de mí, no importa. Ande y dile que no, que la mala ella o él. No, no hagamos eso. Señor, solo pido que tengas de él o de ella mi misericordia. Y líbrame de pecar contra ti. Hoy, ¿qué te dijo? No dijo nada. En una reunión importante que me tocaba tratar con unas personas, venían preparadas para ver toda la artillería que yo iba a levantar contra ellos. Quiero contarles, hermanos, que yo tenía unas ganas de decir muchas cosas que ellos desconocían, que nosotros sí conocíamos. Y que los iban a derrumbar y derribar por completo. Pero entendí a través de los consejos de mi linda esposa, no hablé nada. Y eso hice. Les quiero contar que me costó una enormidad. Luchaba con mi lengua, quería salir y hablar. ¿Dan ganas o no? Dan ganas de decirle, sí, yo sé que soy tú. Sé que hiciste esto detrás. ¿Se dan cuenta? Sé que dijiste estas palabras. Hermanos, dan ganas de decirlo. Pero había que honrar ¿a quién? A Jesús más que a nosotros mismos. Dice la Biblia, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Muerte de cruz. Esa es la gran diferencia de un verdadero hijo, de una hija de Dios. No es arrastrada por estas que saber, sino que mantiene una línea y un control de su vida, de los que le rodean. Y aunque puede tener una gran verdad, sabe decir los consejos sabios y prudentes en el momento más o preciso o oportuno, sin dañar ni herir a los demás. Y eso es lo que nos quiere decir la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo entonces ponemos en alto a Cristo? Cuidando nuestra vida, nuestras acciones. Y si vamos a decir una palabra, hablámosla en paz. Y digamos un texto bíblico. Digamos una palabra que edifique. Y si van a ser disciplinados, que los discipline nuestro Dios. ¿Qué dice la Biblia? Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando sea necesario. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios un día te levantará y te mirarán con respeto. Esas mismas personas dirán, ¿sabes? Nunca dijo nada. Cuando lo enfrenté guardó silencio. ¿Se dan cuenta? Cambiará toda la historia en favor tuyo, porque tú honraste a aquel que estuvo en la cruz y guardó silencio por ti y por mí. Aquel que nunca a ti ni a mí nos ha echado los pecados en cara. Nunca. Jesús nunca ha venido a decirte a ti una noche, yo te conozco, yo sé quién tú eres. No ha dicho eso. Él nos atiende con amor a pesar de nuestras flaquezas y debilidades y errores y pecados. Él viene y nos dice, levántate. Ora, busca mi rostro. Mi sangre tiene poder para limpiar todos vuestros pecados. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Ese es el amor infinito de Dios. Ese es el gran poder de Dios al cual nosotros debemos rendir honor con nuestra vida, nuestra conducta. En Juan 3, 14 y 15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado.
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una forma, es un símbolo nomás. Así como fue levantada esa serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios sea visto de todos los lugares. Y hermanos míos, no porque ando con una cruz o con un texto bíblico, sino porque tu vida, tu comportamiento y tus palabras sobrepasan todo entendimiento humano, toda palabra ociosa. Tú tienes que cultivar una comunión íntima con Jesús, aprender de Jesús. ¿Cómo reaccionaba él frente a cada situación, a cada dificultad? Fíjense que Jesús lo buscaba los saduceos, los fariseos, los escribas para tentarlo. Y vean cada palabra maravillosa y cada consejo que Jesús daba, que los dejaba boquiabierto a todos ellos. Y miren lo diferente, Jesús los dejaba peleándose entre ellos. ¡Qué sabio! Los sacerdotes en una oportunidad mandan a buscar a Jesús con los soldados, vayan y traigan. Y Jesús les da un consejo y los hombres tuvieron que irse. ¿Y dónde está Jesús? Pero si ese hombre hablaba con tanto poder y sabiduría, a todos nos conmovió, ¿cómo lo íbamos a traer? Esos hombres no sabían que estaba frente a ellos el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios de toda ciencia y sabiduría, el que todo lo ve y que todo lo escudriña. Por eso tu vida y mi vida y la iglesia debe levantar el nombre de Cristo y ponerlo en alto, para que el mundo crea que nosotros, tú y yo, somos servidores reales de este reino de poder. En cada situación que tenga que ver con tu familia, pon siempre la cuota del reino. Siempre. Es que esto vaya. Sí, pero miren, hagámoslo, pero miren lo que dice la palabra. Yo estoy de acuerdo con esto, pero veamos esto. Tienes razón. Démosle importancia a todas las cosas que tienen valor del reino dentro de nuestro hogar y de nuestra familia. Pidamos la bendición como corresponde. Cantémoslo, porque hoy en día especial no pedimos la bendición. ¿Se dan cuenta? Vamos poniendo la nota espiritual dentro del entorno familiar. Salgamos, dice el esposo, vamos a un parque. Bien, vamos, pero ¿qué te parece si oramos antes de salir como familia? ¿Se da cuenta? Me gustaría tener un fin de semana. Vamos, está bien, pero te propongo algo. ¿Qué te parece si vamos a ir a la playa? Dejemos un día de esos 2 días o 3 y nos juntamos como familia y leemos la escritura, 1 hora que sea. ¿Qué te parece? ¿Se da cuenta que cambia? Estoy poniendo ¿qué tono? Un tono espiritual. Lo estoy poniendo en una sintonía en la cual Dios es honrado. Vamos de vacaciones, rico. Vamos a la playa, bien, vamos. Pero ¿qué te parece si nos juntamos un rato y hacemos esto? Y eso se hace antes de salir. Para que el individuo o la mujer o quien sea, o tal vez sea el esposo diciéndole a la esposa, la rabia la vaya calmando en la ruta. Porque si se lo dices ahí, no va a querer hacerlo. Y va a estar todo el rato amurrado. Mientras que si se lo dices antes, ya va a ir predispuesto para atender un momento a la palabra de ¿quién? ¿Ven? Eso es aprender ¿de quién? De Jesús. Jesús cada situación y cada momento lo hizo ¿para qué? Para usarlo para la gloria del Padre, poniendo allí la palabra. Cuando muere Lázaro, esto es para la gloria de Dios, dice Jesús. Usaré este momento y esta situación y esta circunstancia, porque eran conocidos ellos, muy populares. La voy a usar para la gloria de mi Padre. ¿Ven? Estaban un poco heridas, machacadas las hermanas de Lázaro. Pero al final Jesús dijo, las voy a calmar igual. Se van a sentir con todo, de que yo no llegue, no les mande un recado. Jesús no le respondió al WhatsApp, estuvo allí en silencio. Pero Jesús sabía lo que estaba haciendo. Así es que alguien se puede sentir por un rato, se va a enojar, mi esposo, mi esposa o mis hijos, si les digo que detengan. Pero va a ser un rato, pronto se calmarán. ¿Por qué? Porque le he pedido a mi Dios que Él ponga la calma en sus corazones. ¿Quién tiene el poder? Dios. Una de las cosas que mi padre hizo mucho por mí fue orar. Levantarse muy de madrugada para orar por mi vida. Sabía que yo era más complejo en muchas áreas. Pero el viejo decía, sí, pero yo tengo una herramienta poderosa para calmar a este. ¿Y cuál era? La oración. Yo lo supe a los años después que mi mamá me dijo, tu papá se levantaba a las 5 a orar puro por ti. Y no es que era el mejor ni el más valioso,
sino que él entendía que cada uno de los hermanos tenía ciertas debilidades y él quería vernos a todos caminando ¿dónde? En las cosas del reino de Dios. Y mire hasta dónde hemos llegado y mira dónde estoy hoy día haciendo cosas que ni siquiera imaginé. ¿Pero por qué? Porque un hombre supo poner la cuota clara de las cosas. Puedes ir allá, pero ten cuidado de esto y de esto. Vamos a hacer esto. Vamos a ir a tal lugar. Sí, decía, vamos, pero sentémonos un ratito acá. ¿Qué les parece? ¿Se dan cuenta? Y eso a veces nosotros no lo hacemos. Debemos cultivar e imitar a Jesús en todo. Usted ponga la carta y la ruta hacia los demás. ¿Quieren avanzar rápido? Sí, pero un momento. Ya, yo los voy a dejar correr. Pero hagamos esto espiritual primero. Ven, y les aseguro que esa carrera que ellos tienen ya determinada les irá mucho mejor cuando usted los hace detenerse un instante y ponerse en plena comunión ¿con quién? Con nuestro Dios. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que tú y yo levantemos al Hijo del Hombre. ¿Lo pongamos dónde? En lo más alto de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros ideales, de nuestros sueños, de nuestros planes, de nuestros proyectos, cualquiera que estos sean. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga ¿qué? Vida eterna. Nadie puede guiar a un ciego, porque si dos ciegos se juntan, los dos, ambos, dice la Biblia, caerán al hoyo. Un ciego no puede guiar a otro ciego, pero sí alguien que tiene la vista. Y eso es lo que tenemos que hacer con aquellos que todavía les falta tener un encuentro personal con el Señor. Cualquiera hayan sido sus tácticas, Jezabel llevó a pecar a toda la iglesia. ¿Se dan cuenta que una persona puede destruir a muchas personas? ¿Por qué? Porque tenía una influencia y nadie fue capaz de poner un alto. Se permitió que siguiera y destruir toda una congregación. Eso es lo que nos habla la Biblia. Jezabel en la antigüedad estaba destruyendo toda una nación, llevándola hacia la idolatría. Tenía lleno más de 400, más de 800 sacerdotes a Baal. Había corrompido el altar de Dios. Las ofrendas y sacrificios se habían perdido hacia nuestro Dios. Todo era ofrenda hacia los Baales y toda la obra satánica y diabólica. Una sola mujer. Sus palabras, su forma, su estilo estaban conduciendo hacia los demás a pecar, a ser destruidos. Por eso cuando nosotros marcamos la ruta firme, hermanos míos, esas Jezabel, tanto varón, dama, joven, o lo que sea, hermanos, no podrán avanzar. Porque hay alguien usado por Dios para detener a las tinieblas. Las tinieblas no pueden avanzar. Porque escuchamos un comentario muy interesante. Y aunque en el huerto de Edén, Adán y Eva, parecía que Satanás había ganado una gran batalla al destruir los planes de Dios, pero no fue así. Lo que Satanás hizo en realidad no fue nada, porque los planes de Dios ya estaban determinados. Pero sí Satanás sacó la peor parte, porque el Señor dice, y esta te golpeará en tu cabeza. Es decir, todo lo que tú hiciste solo será para tu propia destrucción. Porque Dios tenía un plan mejor y perfecto para redimir al hombre de todos sus pecados. Así es que cuando Satanás parece que hace algo y daña mucho, recuerde que lo peor será de vuelta hacia el enemigo. Todo aquel que quiera dañar tu vida saldrá destrozado y destruido. Porque no está atacando a cualquiera persona. Está atacando a un hijo, a una hija de Dios. Pero no mire las cosas como desastrosas. Lo que pasó. No. Esto es una gran enseñanza. Pero Dios lo volverá a restituir. Pero el enemigo saldrá destruido. Eso es lo que hace Dios. ¿Quién salió perdiendo? Satanás. Porque inmediatamente fue dada una sentencia de muerte sobre él. Pero Adán y Eva fueron restaurados. Tal vez no en el mismo huerto, pero sí a una comunión con Dios. Y a que saliera de ellos la nueva herencia del Israel que hoy tenemos. Dios es bueno.
Es poderoso Dios. Los planes de Dios son mucho mejores que los nuestros. Y nunca se desanime ante las circunstancias. Todo lo contrario. Recuerda que Dios está haciendo algo grande y poderoso dentro de usted y de todos los demás. Por eso, las tácticas de Jezabel llevaron a destruir una iglesia. Jesús amonestó a los creyentes de Tiatira. Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué le dice a la iglesia? Que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas. ¿A quién? A los ídolos. Esas palabras que nos hacen creer que todo es bueno. Que puedo ir y decirle a alguien en su carro lo que merece que le diga. Dios dice, no hagas eso. No lo hagas. Pero ahí están esas Jezabel. No, yo voy a poner en claro. Había una persona que conocimos hace muchos años y él decía, no, a mí me gusta decir al tiro las cosas y en su propia cara. ¿Qué tenemos de él? Nada. ¿Dónde quedó él? En ninguna parte. ¿Y quién lo conoce? Solo su familia. ¿Por qué? Porque él quería demostrar que él era un hombre fuerte, que él tenía una palabra para enfrentar. Pero él no exaltaba ¿a quién? Él se quería exaltar a sí mismo. Vean, yo soy esta persona. Y Dios desde el cielo, ¿qué dijo? Tú no eres nada. Yo soy rico, dice una de las iglesias. Y Jesús le dice, tú no sabes que eres un pobre y desventurado. Claro, porque la apariencia nuestra puede ser alguna, pero Dios conoce el corazón del hombre. Por eso Jesús amonestó a los creyentes de la iglesia en Tiatira en Apocalipsis 2:20. Les dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Tal vez no todo, y tengo cosas buenas contra ustedes, los de Tiatira, pero hay algo que ustedes todavía no saben ponerle control. Hermanos míos, amados, no se dejen seducir por los planes del mundo. O tal vez alguien que dice, no, si yo iba a la iglesia, yo sé algo. No es lo mismo que alguien permanezca, hermanos. No es lo mismo alguien que tal vez dijo, yo hice la carrera de ingeniería y terminaste. No he terminado. No puedes saber más que el que todavía está estudiando o ya se tituló de ingeniero. Entonces uno tiene que pensar y dice, ya hay hartos años que no vaya a la iglesia, que no escucháis palabras, no oráis. ¿Cómo puedes saber tú más que nosotros? ¿Se da cuenta? Y usted no le dice eso, pero usted lo piensa y dice, voy a poner yo mi consejo. Porque yo estoy guiada, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, por Dios. Tengo la mente fresca porque yo escucho palabra continuamente, busco a Dios y le alabo su nombre. Por eso Dios los amonesta. Que toleras, le dice, permites que esté entre ustedes y que dé consejos, que no son los mejores. Que esa mujer Jezabel que se dice, mire lo que hacía. ¿Qué es lo que hacía en la iglesia? Profetizaba. Tal vez la tenían como una gran mujer profeta y todo lo que decía, todos, aún hasta el líder de la iglesia, amén. Y Dios decía, ¿por qué dices eso? ¿Por qué? Porque Tiatira quería ser como los de afuera, para que la gente no se fuera. No trátenlos con suavidad, no sé que el hermano se vaya. Hermanos míos, si alguien no es de la iglesia, ¿se va a ir sí o sí? Los que son permanecen para siempre. ¿Se acuerdan lo de Ruth? ¿Sí? Ruth y Noemí. ¿Se acuerdan de esa gran mujer Noemí? Tenía 2 nueras. Bueno, tenía hijos también, sí, primero, ¿cierto? Pero también tuvo 2 nueras. Y después de los accidentes y la muerte del esposo y de los hijos, que se quedó con las nueras. De las 2 nueras, una tomó la decisión de ¿qué? Y la otra se quedó, ¿ve? Orfa, ¿qué dijo? Me voy. Y la Ruth le dice, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Donde tú murieres, allí moriré yo. Vea qué lindas las palabras de Ruth. En otras palabras, las Ruth siempre se quedan al lado de las Noemí. Pero las orfas, escucha esto, siempre se irán. Y en las iglesias hay Ruth y orfas y orfos.
que por más que los trates de retener, se van a ir. Murió un familiar hace muchos años, estaba mi papá todavía vivo. Y mi padre asiste al funeral y fuimos. Y le dicen, no voy a decir la frase correcta ahí para si alguien ve el video no diga, está diciendo nosotros. Predique usted. Mi padre toma la palabra, abre la Biblia y predicó de Noemí, de Ruth y de Orfa. Porque el que estaba muerto era un pastor. Y había mucha gente allí, mucha, que había sido parte de esa congregación. Así que mi papá dijo, aquí los tengo, chanchito, les voy a hablar de esto. Así que quiero contarles que se movían en la silla para allá y para acá. ¿Quiénes se movían? Las orfas. Ahí estaban despidiéndolo, pero ¿qué hicieron ellos? Lo abandonaron. ¿Ven? Levantar a Cristo con tu vida y mi vida no es fácil, pero tampoco es tan difícil que no lo podamos hacer. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo. ¿Va a haber oposición? Claro que la va a haber, y en todo lugar y en toda circunstancia va a haber oposición. Pero pon el nombre de Cristo en alto. No me moveré de este lugar, no haré nada que Dios no me diga que debo hacer, porque es Dios el que dirige tu vida. Eso fue mis palabras a unas personas. Si Dios dirige tu vida, tú harás lo que Dios quiere, no lo que tú quieres. No tomes decisiones propias porque eso te conducirá al fracaso. Si Dios dirige tu vida, te irá con éxito y te irá bien en todo lo que emprendas. Pero si Dios no mueve a un hombre o una mujer, no nos debemos mover porque eso es capricho, eso es no honrar a Dios. Es movernos porque algo nos está moviendo. ¿Y quién está moviéndote? Una Jezabel. ¿Qué está intentando? Sacarte del medio de la congregación de los santos y llevarte hacia afuera, hacia el mundo. Les quiero contar que es muy doloroso ver a esas personas después. Es muy doloroso. Porque no oyeron la voz de ¿quién? De Dios hablando a sus vidas. Oyeron a una Jezabel. Quiero ver el último y terminar, hermanos. Específicamente ella condujo a los cristianos a un estilo inmoral de vida. Los creyentes fueron tan engañados por lo que consideraban como insignificancia de su pureza que estuvieron dispuestos a seguir su liderazgo. Estuvieron dispuestos a desobedecer a esas personas y no obedecer a Cristo, mantenerse en la pureza y en la santidad. ¿Sabes? Todo esto que hablas no lo puedo aceptar ni lo oiré, porque esto me está contaminando. Cada vez que alguien come algo que está malo, increíblemente tu cuerpo y el mío inmediatamente, ¿qué es lo que hacen? Lo rechazan. Y terminamos en el lugar donde no queremos ir. Pero nuestro cuerpo automáticamente, fíjense, comienza a reaccionar. ¿Se han fijado eso? Y lo primero que me pregunta es si es que tenía una apuesta. ¿Qué comió? ¿Qué hizo lo último? ¿Se da cuenta? Que estaban muy ricos los porotos, estaban muy añejos. Hermanos míos, si el cuerpo reacciona naturalmente sin que tú se lo digas, aún reconoce lo que ingresó a tu cuerpo y que es malo. ¿Y por qué el cuerpo lo rechaza? Porque eso te va a hacer daño, te va a hacer mal y te va a perjudicar. Mire, el estómago, el cuerpo es más inteligente que muchas personas que permiten que les metan basura. Usted diga, no. Eso me va a contaminar. Lo que más puedo hacer por ti ahora, pero no. Eres de lo mismo. Mira, yo soy una hija o un hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que Cristo quiere. Que ponga su nombre, ¿dónde? En alto. Yo sirvo al Rey de Reyes. ¿Qué te parece si buscamos al Señor? Estás herido, estás herida, pero eso no es asunto mío. Eso es asunto tuyo y el Señor. Eso es lo que está diciendo. Específicamente ella condujo a los cristianos a un estilo inmoral de vida y los creyentes fueron tan engañados por lo que consideraban como la insignificancia de su pureza que estuvieron dispuestos a seguir es decir, consideraron que ser puros no valía la pena. La iglesia de Tiatira se había vuelto tan parecida al mundo que lo rodeaba que al observador casual le habría sido difícil notar
la diferencia. Hermanos míos, está diciendo en otras palabras que le habrías dado lo mismo verte dentro de la iglesia que fuera de la iglesia. No hay ninguna diferencia. Hablas igual, te comportas igual, hablas mal de la gente. No hay ninguna diferencia con los que nos rodean. Y usted y yo debemos marcar la diferencia. Por eso decía que el observador casual, aquel que te ve casualmente, le habría sido difícil notar la diferencia. No sé si es creyente o no, no tiene apariencia, igual. ¿Qué era lo que le faltaba en la iglesia al punto de provocar la ira del Hijo de Dios? ¿Qué sucede con Dios entonces cuando las familias, cuando el hogar, cuando alguien, liderazgo, no toma el control? Y permite que el enemigo pueda ingresar. ¿Qué viene? La ira del Hijo de Dios. Por supuesto. Si un hijo no acepta el consejo de una madre porque se equivocó, porque no aceptó el consejo, ¿qué siente la mamá o el papá? Rabia, enojo, ira. Se sienten engañados, que nunca les prestó atención. Mis palabras nunca las tomaste en cuenta, me consideraste como nada. No, si yo te escuchaba, sí, no me escuchaba, era una mentira, porque si me hubieses escuchado no habrías hecho lo que hiciste. Y eso es lo mismo que piensa Dios de nosotros cuando, habiendo oído la palabra de Dios, el consejo de Dios, ponemos oído y aceptamos que todos aquellos que quieran destruir la obra de Dios puedan tener tu atención. No prestes atención a ellos, presta atención al consejo de Dios. ¿Qué dice ahí? Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Todos estamos expuestos. No podemos pensar y decir que no, yo soy un gran líder, no, yo soy un pastor, yo soy un evangelista. No, todos están expuestos en la misma línea de pecar y de caer, todos. Porque a más altura, más grande es la caída. Hermanos míos, y todos tienen debilidades y flaquezas. Por eso debemos cuidar nuestra vida. La advertencia del Señor para los creyentes en Tiatira fue que si no quitaban el pecado de en medio de ellos, Él mismo se encargaría. ¿Y qué dice? Y así lo hizo. ¿Qué se sabe hoy de Tiatira? Nada. Nada, absolutamente nada. Solo son ruinas. Siendo que podía haber sido una iglesia que brillara más que el sol en un mundo hostil. Dios quiere que tú seas levantado y sostenido en el tiempo. Y que dejemos una huella imborrable en nuestra sociedad y en nuestra familia y en todo lo que nos rodea. Imposible de igualar. Y que otros puedan imitar la fe de cada uno de nosotros. Así como los que nos antecedieron. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo vivieron a pesar de tantas dificultades y falencias? Pero qué linda ruta nos dejaron nuestros padres. Qué bueno es eso. Hombres de fe, le creyeron a Dios y nunca dudaron de que Dios era fiel para guardar sus vidas. Amados, yo creo que cada día podemos ir creciendo más y más. Así es que yo soy el fruto de un hombre de oración que entregó su vida no solo por mí, en oración, en ruego y clamor, sino por toda su familia. Y vivió hasta el último día de su vida confiado en lo que Dios iba a hacer. Eso, hermanos, te alienta y te fortalece. Porque nos marcó una ruta a todos nosotros. Y no solo a nosotros como familia, sino a mucha gente que respetó a mi padre y lo conoció como un hombre de Dios. Nunca habló nada ni de nadie mal, jamás. Ni aceptó en casa que alguien llegara con algún comentario, jamás. Mi padre siempre guardó las cosas en su correcto orden. Y eso, hermanos, es un gran ejemplo que todos debemos seguir lo que nos dice la palabra. Si esos hombres, sin toda la información que hoy tenemos, lo lograron hacer, ¿cuánto más nosotros? Que tenemos fresca la palabra, la dirección del Espíritu Santo, hermanos míos, y mucha palabra hoy día en nuestras vidas. Cierren sus ojos, Padre.